James Freezer, un nombre que seguramente a muchos de nosotros nos resulta familiar, y no es para menos dado que se trata del personaje principal de la serie de Outlander y de los libros de Diana Gabaldon, que inspiraron dicha serie. Outlander nos cuenta la historia de Claire, una mujer del siglo XX que va a Escocia a vivir como una especie de segunda luna de miel con su marido Frank tras la guerra, y en extrañas circunstancias pues viaja en el tiempo 200 años atrás aproximadamente. Allí diversos motivos le llevarán a conocer a Jaime Freezer, un hombre con capacidad de liderazgo, atractivo y de buen corazón. Estas cualidades nos las hacen ver en la serie, dado que es un chico que muchas mujeres anhelan, incluso fuera de la gran pantalla. En este vídeo analizaremos el personaje de Jaime Freezer, el cual se encuentra íntimamente relacionado con un personaje que ya hemos analizado con anterioridad, que se trata del capitán Jack Randall. Este personaje marcó momentos clave de la vida de Jaime y aparte pues nos ayudará en el vídeo de hoy a conocer un poquillo más la mente de este personaje. Por lo tanto, si quieres conocer un poquillo más sobre la personalidad de Jaime Freezer, te aconsejo que te quedes en este vídeo. Freezer. James Alexander Malcolm Mackenzie Freezer. Algo que sin duda caracteriza al personaje Jaime Freezer y que lo hemos podido observar en numerosas ocasiones en la serie es esa fuerza de voluntad. Nos hacen ver a un hombre que en cierto modo es inquebrantable, tanto física como mentalmente. Por muchas veces que la vida lo tumbe, él siempre se levanta, e incluso el capitán Jack Randall llega a ser consciente de ello. De ahí su obsesión por Jaime. Pero hubo sin duda un acontecimiento que marcaría la historia de este personaje de Jaime, y se trata de la famosa escena con el capitán Jack Randall en una celda. Jaime tiene que ofrecerle su cuerpo al capitán para así intentar salvar a Claire una vez más. Aquí pudimos ver cómo fue quebrantado físicamente. Esta escena, sin lugar a dudas, la cual tiene lugar en la primera temporada, es sin duda una de las peores experiencias que pudo sufrir en vida, y que hizo que todo cambiase. Sin duda este acto cometido por el capitán Jack Randall atacó directamente una de las esferas más importantes para una persona, y se trata la sexualidad. Vimos como Jaime en un comienzo tuvo una sensación de irrealidad, de no poder encajar lo que había sucedido, lo que lo tuvo por muchísimos capítulos en un estado de shock total. Incluso le llegó a pedir a Murtagh que acabara con su sufrimiento. Por lo tanto, pudimos ver cómo Randall consiguió quebrantarlo, al menos mentalmente. Este acontecimiento sin lugar a dudas le provocó sentimientos de vergüenza y culpa, afectando a su concentración y a la capacidad de tomar decisiones. Recordemos que los síntomas que deja este trauma son nerviosismo, depresión y confusión, unas sensaciones que son muy comunes en alguien que ha sufrido este tipo de violencia. Y esto lo veremos claramente en dos ocasiones. La primera es que después del acontecimiento, Jaime es incapaz de mantener relaciones con Claire. Claire es una persona que le ayudó a pasar ese mal trago y le ayudaría a seguir adelante. Y aparte este acontecimiento sería vital, dado que en las quinta y sexta temporada Claire fue atacada por unos hombres. Y a raíz de esta experiencia de Jaime es cuando él pretende ayudarla para seguir precisamente adelante. Otro ejemplo lo encontramos que tras huir de Culloden y ser detenido, va a una prisión donde repentinamente aparece un hombre llamado John Grey, con el que desde un primer momento parece que tiene segundas intenciones con Jaime. Es más, en un momento en el que están a solas, John Grey acaricia la mano de Jaime sin maldad ninguna, pero este reacciona muy violentamente, incluso diciéndole que si no quita las manos de él y lo vuelve a intentar, lo matará. Esto podría representar que seguramente Jaime aún no ha superado el trauma del capitán Jack Randall y cualquier contacto con el género masculino le desagrada, o más bien con un casaca roja. Y esto me recuerda, hablando de John Grey, que muchísimas de vosotras, sobre todo en los grupos de Facebook, me habéis pedido un perfil psicológico de John Grey y lo vamos a realizar. Es más, va a ser el siguiente. Pero de todas formas, dejadme saber en los comentarios qué personaje creéis que se merece un vídeo como este. Y si es un villano, muchísimo mejor, porque tienen, por así decirlo, muchísimo más chicha. En contraposición tendríamos el famoso encuentro en el Palacio de Versalles entre el capitán Randall y Jaime Freezer, ante la presencia del rey de Francia. A pesar de que el espectador fue consciente del trauma y de lo que le costó a Jaime superar aquel encuentro, en ningún momento le da la satisfacción al capitán Jack Randall de saberlo. Puede ser que el capitán fuera consciente por la reacción de Claire al verlo,
Es más, ella sin lugar a dudas afirma, sobre todo ante él, que sabe lo que ocurrió aquella noche. Otro momento destacable y que algunos de vosotros me habéis comentado que en el vídeo de Jack Randall se me olvidó y sin duda se me olvidó fue el encuentro entre el capitán Jack Randall y Fergus en la posada. Fergus entra en su habitación con la intención de robarle un frasquito, lo que no sabía es que el capitán Jack Randall seguía en la habitación. Vuelve a hacer de las suyas intentando forzar al muchacho. El muchacho evidentemente se defiende y grita. Esto alerta a Jamie que se acerca a la habitación. Al ser consciente de lo que había ocurrido, reta al capitán Jack Randall a un duelo, a pesar de que en Francia está prohibido. En este momento el personaje, en cierto modo, no pensó en las consecuencias, tanto para él como para su familia. Pero volviendo una vez más a la relación de los personajes principales, siempre se ha dejado claro que Jamie adora a Claire, y desde un primer momento siempre quiso casarse con ella, así nos lo dejan saber en el libro, y aparte nos dice también que desde el primer momento la quiso. Hay numerosas escenas a lo largo de la serie donde hace gala de su confianza, su impulsividad, como pudimos ver en la escena del duelo de Versalles, su sentido del humor, liderazgo, la inspiración que le da a otros hombres fuertes, así como sus grandes habilidades en el campo de batalla. Además, hemos sido testigos en numerosas ocasiones de su ingenio para salvar a Claire cuando estaba en problemas, algo bastante habitual viniendo de Claire. Y esto sin lugar a dudas lo podemos ver en una de las escenas más épicas de la serie, y es cuando Jamie entra por la ventana y sorprende a ambos, tanto al capitán Jack Randall como a Claire. Pero no nos confundamos, también Claire en numerosas ocasiones salva a Jamie heroicamente. Sin lugar a dudas, pues quizás la más impactante y más incómoda para el espectador fue cuando tuvo que mantener relaciones con el rey de Francia para así sacar a Jamie de la cárcel. Y como muchos de nosotros ya sabemos, Claire proviene de una época muchísimo posterior, concretamente del siglo XX, donde las mujeres pues tenían muchísimo más derechos que las mujeres del siglo XVIII. Y aunque trate de ocultarlo y adaptarse, por su carácter e inteligencia, siempre llamará la atención allá donde vaya. Y una de las primeras personas en darse cuenta, sin duda, es Jamie Freezer y los hombres que lo acompañan. En cuanto a los enfrentamientos de pareja, cualquier impulso masculino por parte de Jamie de dominarla o castigarla fue sofocado rápidamente. Jamie es lo suficientemente inteligente como para saber que solo puede prosperar con Claire si se siente segura y respetada por él en todos los sentidos. Aunque sí hay una ocasión en la que Jamie la castiga y la azota, se trata tras su huida y posterior rescate a manos del capitán Jack Randall. Esto quebraría la confianza entre los recién casados. Claire es una mujer que no necesita reprimir sus opiniones, deseos o preferencias. Es libre de ser ella misma. Sabe que puede confiar en Jamie porque sabe que a pesar de ser un hombre del siglo XVIII, no es supersticioso y creerá cualquier cosa que salga de su boca. Un ejemplo lo encontramos cuando es acusada de brujería. Tras huir, Jamie le hace una pregunta y le pide que sea completamente sincera y le dice si se trata de una bruja, dado que vio la marca de Gillis Duncan y esta declaró que se trataba de la marca del diablo, y Jamie se había fijado que Claire tenía la misma marca en el brazo. Claire responde que no y decide contarle todo a Jamie, se sincera completamente. Jamie simplemente se limita a escuchar, recapacitar e intentar comprenderlo todo. Incluso algo que nos demuestra su gran corazón es sin duda cuando se arrepiente de azotarla como castigo, ya que comprende las causas que le llevaron a huir, volver a casa con su marido Frank. Y en la serie no faltan las escenas de afecto entre ambos, sobre todo destacamos las de embarazo, donde Jamie acaricia la barriga de Claire, le susurra al bebé e incluso afirma que está esperando con ansias su llegada. Pero la escena favorita de muchas seguramente sea la de la boda. Fue una boda completamente improvisada y por conveniencia precisamente para salvar a Claire una vez más. Como estos no se conocían, deciden en su noche de bodas dedicar unas horas a conocerse. Esto es un dato muy llamativo teniendo en cuenta que Jamie es un hombre del siglo XVIII y no está por costumbre conocer a la mujer en su noche de bodas precisamente en ese sentido. Posteriormente a Claire le entra el hambre y Jamie decide bajar las escaleras a por algo de comida. Aquí se encontraría a su tío Dougal, el cual le da unos consejos sobre cómo tratar a las mujeres.
Este no tiene muy claro, dado que Jamie no tenía experiencia, si estos consejos eran buenos o malos, y al subir se los transmite a Claire, la cual, con la mentalidad del siglo XX, no evita reírse. Una de las frases más destacadas de Dougal es: no querrás parecer demasiado ansioso por volver a estar con tu novia. Nunca querrás que una mujer vea que estás demasiado ansioso por complacerla. Este personaje, desde un principio, quiere que Jamie mantenga a Claire en su lugar. Y aquí nos surge un nuevo debate, el cual se puede aplicar tanto a Outlander como cualquier otra serie o película. Estas series retratan estándares inalcanzables y poco realistas de las relaciones sentimentales, o realmente nos muestran cómo deberían de ser. En cierto modo, estas series nos dan a entender que cualquier cosa que no sea pasión constante sería un fracaso. Un ejemplo de esto lo encontramos sin lugar a dudas en la última temporada. Muchísimas, iba a decir espectadores, pero realmente son espectadoras, se quejan de que esos momentos de pasión e intimidad entre la pareja han desaparecido. Y para realizar este vídeo hemos estado cotilleando en internet y en distintos foros, y sobre todo en las primeras temporadas hubo hombres que criticaron la serie Outlander. Esto se debe a que, según ellos, las mujeres se quejan de que los hombres consumen contenido erótico, los cuales provocan que tengan expectativas poco realistas de las mujeres, las cuales, según este tipo de contenido, deben ser atractivas y siempre estar disponibles para el hombre, al igual que las mujeres que salen en el contenido que consumen. Y así como ocurre con los hombres, lo han extrapolado a las series, las cuales, según ellos, pueden crear expectativas tontas para las mujeres. Sin duda, estas afirmaciones se estaban refiriendo directa o indirectamente a la relación de Claire y Jamie, dado que para algunas personas, entre las que yo me encuentro, parece prácticamente imposible encontrar a un hombre así en la vida real, y en cierto modo se encuentran idealizando el amor. Déjanos tu opinión al respecto en los comentarios porque nos gustaría muchísimo saberla. Si una cosa está clara es que de la serie de Outlander podemos aprender muchísimas cosas, sobre todo de este personaje, el de Jamie Freezer, quien es capaz de hacer cualquier cosa por proteger a su esposa, se preocupa por sus hijos incluso cuando estos no lo saben. Su familia siempre está por delante de todo, y a pesar de las adversidades, que no fueron pocas, permanece inquebrantable. Es un personaje que invita a no rendirse nunca y a seguir luchando. Se trata de un hombre que decide renunciar a alguien a quien ama para protegerla, como fue en el caso de Culloden, mandando a Claire a través de las piedras de vuelta con Frank al siglo XX, a pesar de que esperaban un hijo juntos. Nos muestran un James Freezer puro, auténtico y con un corazón enorme, que durante 20 años estuvo amando a Claire y a Brianna desde la distancia. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y como comentábamos a la mitad del vídeo, déjanos saber en los comentarios cuál es ese personaje que consideras tú que se merece un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.